Buen día a todos, buenas tardes, donde sea que se encuentren. Vamos a tener este repaso para segundo de secundaria en la materia de ciencias sociales, ¿ok? El tema que vimos esta semana en esta clase era sobre los factores determinantes de la economía de los pueblos, ¿ok? ¿Qué factores determinan la economía de cada pueblo? Tenemos, por ejemplo, aquí que nos dice el medio ambiente, los recursos naturales y las relaciones comerciales son factores que ayudan a la economía de un pueblo y sus perspectivas para el futuro. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ayuda, por ejemplo? El medio ambiente, los recursos naturales y las relaciones comerciales. ¿Ok? Eso es lo que nos ayuda a nosotros. Todo eso. ¿Ya? Pero esto no nos quiere decir que tener un medio ambiente abundante con recursos naturales y una ubicación geográfica estratégica sea de garantía para un desarrollo económico próspero. No es de garantía total, ¿ok? Se requiere otras cosas más. ¿Y qué cosas se requieren? Vamos a ver acá. Perdón, vamos a volver atrás. Ok. Estos factores que nosotros hemos visto, por ejemplo, una ubicación, perdón, una ubicación geográfica estratégica, tener recursos, tener materia prima son importantes, pero también el factor que influye de manera grande va a ser el factor humano, el trabajo, la capacidad y la formación profesional de sus habitantes. Por eso es que existen muchos países con una extensión, sin una gran extensión territorial, que son pequeños, sin casi recursos naturales, pero con una economía sólida. Esto podemos ver nosotros en el Medio Oriente también y entre otros países que tienen una economía sólida que los lleva a ser, en la mayoría de ellos, a ser grandes potencias mundiales. Pero nosotros, por ejemplo, podemos ver otros países que tienen una extensión territorial muy grande, que tienen muchos recursos, pero que no son potencia como estos otros países, ¿ok? Vamos a esta parte, los pueblos originarios de Bolivia y su medio ambiente. Ahora vamos a adentrarnos un poco más al tema. Entonces nos dice aquí, paradójicamente, en esta región del continente, a pesar de tener una gran extensión de zonas de clima cálido, los asentamientos de mayor población y cultura se dieron en la región altiplánica, donde el clima es seco y frío y los suelos pobres. Esto se pudo dar por lo inaccesible que resultan ser las regiones selváticas. ¿Ok? Aquí nos está hablando, por ejemplo, que y cuando nosotros revisamos la historia, los españoles empiezan a colonizar y a fundar sus ciudades o pueblos, como ustedes gusten llamarles, primero en la zona occidental, porque era mucho más fácil. En la zona oriental, por el tema de las regiones selváticas, por todo lo que suscitaba, era más difícil también. ¿Ok? Pero también, antes de eso, muchos más antes de eso, hubieron, por ejemplo, como que un desarrollo un poquito más cultural en la región occidental que la región oriental también, ya porque en la región oriental estaban más aislados, como tenían más recursos a su alrededor, no tenían la necesidad mucho de buscar otros lugares, o sea, otras culturas para poder intercambiar cosas, para poder abastecerse, etcétera. No dependían, prácticamente eran culturas más independientes que las culturas del occidente, ¿ok? Pero, por lo contrario, las regiones altiplánicas, como me dice el texto, carecían de recursos naturales, ¿ok? Entonces, en la necesidad de poder mejorar y aprovechar al máximo sus recursos, dependían de los recursos de otras personas también, ¿ok? Y también de algunos sectores de menor altura, ¿ya? Entonces, conforme a esto, el medio ambiente y la geografía del suelo boliviano, se ha ejercido una gran influencia en el desarrollo, la organización de las culturas que en ellas surgieron, ¿ya? Por medio de lo que es la parte geográfica, ha influenciado bastante. La convivencia económica en los pueblos indígenas originarios, ¿ok? ¿Cómo era la convivencia económica que ellos tenían? Antes que llegaran los españoles, habían ya algunos pueblos que tenían un desarrollo mucho mayor que otros, ¿ok? Que eran diferentes. Algunos tenían un desarrollo mucho más que otros, otros no. Entonces, ¿qué sucedía con esto? Que cuando llegaron los españoles, claro, pudieron encontrar algunas sociedades más desarrolladas que otras, como mencioné. ¿Ok? Vamos a continuar.
Aquí están. Las políticas económicas en los pueblos originarios. En Bolivia, el 72% del territorio es llanos y yungas y el 28% es región andina. ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, también vemos la altura que diferencia, que es de 3.000 a 4.000 metros sobre el nivel del mar, la zona altiplánica y la zona oriental, la llanura, 200 metros. Pero el detalle es que esto influye porque después nosotros podemos encontrar de que estos lugares, la zona occidental, tenían que buscar otras culturas para poder apoyarse entre ellos y la zona oriental era más independiente. ¿Ok? Aquí nos dice que el occidente boliviano, debido a su influencia incaica, en la mayor parte del territorio se impuso una economía comunal organizada en ayllus. Como sabemos, el ayllu era la forma de organización de la comunidad basada en los vínculos consanguíneos. Quiere decir que formaban el ayllu, que los que estaban ahí eran familiares, los que conformaban esa comunidad. ¿Ok? Que descendían obviamente del tronco familiar. ¿Ya? Entonces, esto también influenciaba, dice, porque tenían una gran conexión y relación entre el hombre y la naturaleza. Luego esto repercutía también en su aspecto social, económico, religioso que ellos tenían, ¿no? En cambio, en las tierras de extensiones bajas había una mayor desvinculación entre un pueblo y otro, porque eran más independientes, tenían todo lo que necesitaban ahí y vivían también de lo que ellos sembraban, cazaban, pescaban, etcétera. Entonces no tenían una necesidad de buscar a otros para poder intercambiar o buscar abastecerse de cosas, ¿no? Entonces, aún así, dice, con este aislamiento, estos pueblos desarrollaron patrones de adaptación al medio ambiente muy similares porque todos tenían bosque o selva o medio de subsistencia. De esta manera, la actividad económica que practicaban era casi común. Dice que a pesar que vivían aislados cada cultura en sí misma, las cosas similares que ellos tenían, como por ejemplo sembrar, cosechar, pescar, porque vivían en bosque, les daba ciertos patrones similares de convivencia a todas estas culturas, por más que no estén conectadas entre sí. ¿Ok? Algunos dicen que talaban, otros quemaban bosque, otros se dedicaban a la caza de animales, mayores y menores, etcétera. ¿Ok? Asimismo, por lo general tenían la organización social y política de estos pueblos que giraban sobre la base de las relaciones de parentesco, la conducción y la distribución de los bienes. ¿Ya? Entonces, tenían ahí, por ejemplo, distribuían, ¿no?, los bienes entre ellos, la conducción del hogar, todo lo que ellos tenían, ¿no? También vivían de la caza, la pesca y tenían ya un sistema que ellos desarrollaron, social. La actividad que vamos a hacer es esta imagen que tenemos que hacer. Tenemos que leer este pequeño texto de abajo. Luego tenemos que enumerar qué requisitos necesita una sociedad para formar ciudadanos que contribuyen al desarrollo, mencionar lo que debemos y podemos hacer con los estudiantes de este país para contribuir a este desarrollo que anhelamos, y mencionar algunas prácticas, dice, o tradiciones tabús en nuestra sociedad que impiden mejorar la calidad humana de las personas, ¿no? Que va de un concepto más de mentalidad. Eso sería todo por el repaso de hoy. Cuídense, a su tarea. Nos vemos la próxima clase con el siguiente tema.